Yo creo que yo fui la primera. Sé que sí hay, pues no es muy lindo decirlo por acá, pero sé que sí hay porque han llegado muchos pacientes a mi consulta con trabajos eh, realizados recientemente, eh, no muy bonitos o no muy Muy estéticos, estético. ¿ok? Soy Karen Torres y bienvenidos a una nueva edición de Pautas Venezuela. Hoy me complace presentar a una destacada profesional de la salud y la estética, como lo es la doctora Lorena de Flavis. Bienvenida. Hola, gracias, muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí con ustedes y poder compartir información muy valiosa para mí, como es el área de tricología y de injerto capilar. Buenísimo, doctora. Fíjate que este es un tema bastante interesante que ahorita a la comunidad maravina además le importa demasiado como lo es el tema estético. A todas las personas nos interesa tener como esa claridad o esa estética bien pronunciada. Y usted, doctora, nos puede hablar sobre eso. Ahora me gustaría saber cómo fueron sus inicios en este medio estético o quién es Lorena de Flavis antes de ser la doctora Lorena. Bueno, Lorena de Flavis es una persona soñadora que para lograr lo que actualmente ha logrado ha trabajado muchísimo. Creo que la clave está en la disciplina. Desde mis inicios fui muy disciplinada. De hecho, en bachillerato egresé con el primer promedio de mi promoción. Luego, a nivel universitario, en la UCLA, en Barquisimeto, egresé con mención magna cum laude. Y pues luego de eso me apasionó el mundo de la medicina estética, que aunque muchas personas vean que es algo superficial, siempre detrás de la medicina estética está aumentar la confianza y recuperar el autoestima de nuestros pacientes. Eso es lo más importante. Fíjense que la doctora, ella es médico cirujano especialista en injerto capilar, pero no solo eso, también trata otros procedimientos estéticos. Sí, inicié en el área de estética, como te comenté, me apasiona muchísimo. Sin embargo, quise ir más allá, no solo en un cambio físico, por eso estudié tricología Ok. en España, en Madrid. La tricología abarca todas las patologías a nivel de cuero cabelludo. Eh, es muy importante en el área médica no solo cubrir el aspecto físico, sino también realizar un diagnóstico oportuno y poder ofrecer un tratamiento adecuado para todos nuestros pacientes. Ahora que me tocas ese tema, ¿qué puedes tú decir o qué señales indican que un paciente o que una persona es candidato a un injerto capilar? Hay que evaluar previamente al paciente muy bien en una consulta completa, realizar su historia clínica, una tricoscopía, Ok. diagnosticar el tipo de alopecia de nuestro paciente, porque existen muchísimos tipos de alopecia, y en base al tipo de alopecia que tenga, es que decidimos si el paciente es candidato o no para realizarse este procedimiento. La alopecia que es específica para o que se puede recuperar con un injerto capilar es la alopecia androgenética. Sin embargo, también tenemos alopecias por cicatrices que podemos recuperar el cabello de nuestro paciente con injerto capilar. Es importante mencionar que también debe ser una alopecia que esté avanzada Ok. o en su defecto indicarle al paciente tratamiento farmacológico previamente, evidenciar si existe un buen cambio con tratamiento farmacológico y luego evaluar si el paciente no está satisfecho con sus cambios según su tratamiento indicado, ofrecerle el procedimiento como última instancia de injerto capilar. Ok, ¿y cuál crees tú que son los errores más comunes que podemos cometer a la hora de pensar o de optar por un tratamiento estético como es el injerto capilar? Por ejemplo, aquí hay muchas personas o en la ciudad se notan mucho las chicas que utilizan extensiones. ¿Tú qué le puedes recomendar a esas chicas? ¿Les recomendarías un injerto capilar o otro tratamiento? Bueno, antes de responderte esa pregunta, errores comunes a la hora de decidir si realizar un injerto capilar o no, lo que más ha llegado a mi consulta son diagnósticos errados. Por ejemplo, tengo colegas o pacientes que llegan para realizarse un procedimiento de injerto capilar
con alopecias que no se injertan porque no va a ser compatible el injerto capilar con ese tipo de alopecia. Por ejemplo, han referido a pacientes con alopecia areata, que es una alopecia con un componente inmune en donde se destruye el cabello. Entonces, no podemos realizar un injerto capilar en ese tipo de alopecias. Alopecia frontal fibrosante, por ejemplo, que también tiene un componente autoinmune. Entonces, hay que evaluar muy bien, aunque hay algunos tipos de alopecia frontal fibrosante bajo ciertos criterios que sí se pueden injertar, pero hay que evaluar muy bien el diagnóstico del paciente para decidir si realizar el procedimiento. Eso es uno de los errores. Y con respecto a las pacientes que utilizan femeninas, que utilizan extensiones, pues las extensiones generan alopecia por tracción porque generan un peso en el cabello y un peso constante, diario. Lo que les recomendaría es que descansaran un tiempo de esas extensiones para evitar esa alopecia por tracción. Pero en términos generales no es saludable para el cabello las extensiones. Aparte que lo que va a permitir es mejorar la apariencia en el largo del cabello. Sin embargo, si tenemos déficit en el área a nivel de cuero cabelludo, pues eso no lo va a lograr cubrir una extensión. Yo creo que yo fui la primera. Sé que sí hay, pues no es muy lindo decirlo por acá, pero sé que sí hay porque han llegado muchos pacientes a mi consulta con trabajos realizados recientemente, no muy bonitos o no muy estéticos. Muy estético. ¿Ok? Entonces sí, sé que sí hay otros médicos que realizan injertos capilares acá, pero yo creo que yo fui la primera. Ok, bueno, esto es importante mencionarlo para que las personas sepan diferenciar, además, a la hora de llegar a esa conclusión o de tomar esa decisión de hacerse un injerto capilar. Hay que evaluar muy bien al paciente, como me comentas. Y ahora, ¿qué me puedes decir sobre el tema de la naturalidad? Porque es algo que nos preocupa a todos a la hora de hacernos un procedimiento estético. ¿Qué tan natural se va a ver o tan artificial? ¿Tú qué recomiendas a las personas? Sí, existen muchos criterios a la hora de realizar este procedimiento. Anteriormente, los pacientes huían al hecho de realizarse un injerto capilar porque el cabello quedaba, como anteriormente decían, con aspecto de cabello de muñeca. Exactamente. Pero actualmente existen muchos criterios para que el injerto sea imperceptible. Que veamos a nuestro paciente, esa es la idea, ver a nuestro paciente y decir, no darnos cuenta que tiene un injerto capilar. Y para ello, primero seleccionamos muy bien las unidades foliculares. Las unidades foliculares contienen 2, 3, 4 cabellos. Existen unidades foliculares también de un único cabello. Entonces, uno de esos criterios de selección es que en los primeros 0.5 centímetros el cabello o las unidades foliculares injertadas sean de un único cabello, porque se va a ver muy mal que en un punto crezcan 4 cabellos en la primera línea, por ejemplo. También realizamos micro y macro irregularidades para que sea más natural ese diseño de línea frontal y que no sea un diseño completamente recto. Sin embargo, también hay que escuchar las peticiones de nuestros pacientes porque hay pacientes que les gusta ese diseño y también evaluar el rostro y la etnia del paciente. Cuando son pacientes, por ejemplo, morenitos, su línea de diseño es bastante recta, ¿ok? Cuando son pacientes asiáticos, la línea de diseño también es bastante recta. En pacientes caucásicos, el diseño es distinto, las entradas son un poquito más pronunciadas. Entonces hay que evaluar muy bien el paciente y en base a eso decidir su diseño y la naturalidad. Existen prótesis capilares. Sin embargo, una prótesis capilar es una peluca, dicho en otros términos, ¿ok? Para grados muy avanzados, ¿ok? Para alopecias muy avanzadas. Sin embargo, hay pacientes que optan por colocarse una prótesis capilar. Por supuesto, no es su cabello, es algo que contiene pega, que no puedes ir a una piscina o a una playa porque se va a notar. Otras alternativas, pues, es indicarle tratamiento farmacológico al paciente, mejorar el aspecto de su cabello y en base a lo que recupere, porque el cabello que ya se perdió por miniaturización, por la DHT, que es la hormona que genera la caída del cabello, ese cabello no vuelve a crecer. Sin embargo, hay cabello que está miniaturizado, que no se ha eliminado por completo, que sí se puede recuperar con tratamiento farmacológico.
Entonces podemos indicar tratamientos farmacológicos dependiendo del grado de alopecia del paciente, porque si es un grado muy avanzado realmente es en conjunto. Hay que hacer injerto capilar más el tratamiento farmacológico. ¿Qué le podrías decir tú a un paciente, no sé, si te ha llegado un caso extraño donde una persona que sea de cabello ondulado se quiera colocar un cabello más liso? ¿Tú qué le podrías, lo atenderías? ¿Le harías ese cambio? O sea, a la hora de realizar un injerto, Sí. no es posible cambiar la forma del cabello de nuestros pacientes, Ok. porque el cabello que injertamos, esto es un procedimiento autólogo, es decir, extraemos de su zona donante, que es la región occipitotemporal, es su propio cabello el que injertamos. Entonces las características de este cabello van a ser tal cual el cabello de nuestro paciente. Wow, increíble ese dato, no me lo sabía de verdad. Ahora que tú me estás comentando todo esto, ¿qué podrías recomendarme tú a mí, por ejemplo, para hacerme algún tratamiento, no de injerto capilar, sino más bien como para reforzar mi hebra capilar o darle más brillo a mi cabello, más fortaleza? Claro ¿Lo que haces? sí. Existen distintos tratamientos, por ejemplo, recomiendo muchísimo el minoxidil. Hay muchos estudios en la actualidad que reflejan todos los beneficios del minoxidil. Y en pacientes que no tengan alopecia, pero que quieran estimular su crecimiento, es bastante beneficioso porque prolonga la fase anágena, que es la fase de crecimiento, permite que el flujo sanguíneo llegue mejor al cabello, lo nutre, lo irriga y lo mantiene vivo. Y la cosmética capilar es para lo que vemos externamente, ¿ok? Para eso están los champús y todas las mascarillas capilares, ¿ok? Para fortalecer el cabello. Es mentira que un champú va a evitar la caída del cabello, pero sí nos va a modificar el aspecto externo de nuestro cabello. Entonces ahí es en donde entra la cosmética capilar. La estética capilar abarca una gran área dentro de la medicina estética. ¿Qué puedes recomendarle a las personas que no son fans, digamos, de estos tratamientos invasivos? Sí, como te mencioné anteriormente, existe una amplia gama de productos en donde ya tratarían la parte externa del cabello, porque lo que muchos no saben es que nuestro cabello, el tallo, lo externo, está compuesto por células muertas. Entonces existen distintos champús que van a modificar el aspecto de nuestro cabello. Internamente es que tenemos células madres, nuestro órgano que es el folículo vivo, ¿sí? Pero externamente son células muertas y con distintos champús, distintas mascarillas podemos modificar el aspecto de nuestro cabello. Por ejemplo, existen champús que contienen lípidos y proteínas, que es uno de los componentes importantes externos de nuestro cabello y que aumentan el volumen de nuestro cabello. Entonces es necesario evaluar al paciente, evaluar también su necesidad y en base a eso indicarle el tratamiento más adecuado. Oye, y tú que eres oriunda de Barquisimeto, ¿qué te llevó a tomar esta plaza acá en la ciudad de Maracaibo? Actualmente, de verdad que quiero demasiado a mis pacientes maracuchos. ¿Tienes muchos pacientes maracuchos? Sí, porque los pacientes de Maracaibo pues tienen algo particular y es que te refieren. Entonces, un paciente, tú le haces el procedimiento a un paciente y vienen 5 más, porque es como que no te lo hagas con más nadie, sino con esta doctora. Entonces, de verdad que los quiero muchísimo. Lo que me hizo tomar esa decisión de venir para acá, para Maracaibo, es que me escribían muchísimo por redes sociales de aquí, de Maracaibo, y vi esa necesidad de pacientes aquí en Maracaibo. Entonces, pues vine, tomé la decisión, tengo la sede ubicada en Torre Altos, así que estoy a la orden por ahí. Primero es un trabajo en equipo. Yo particularmente, desde mis inicios, trabajo con el mismo equipo. Considero que es muy complicado integrar a nuevas personas en el equipo. Nosotros tenemos la particularidad de que iniciamos un procedimiento y cada integrante del procedimiento sabe qué va a hacer. Es un trabajo en equipo porque es un trabajo muy minucioso, extenso, en donde comenzamos temprano y podemos terminar tarde. ¿Con una sola persona? Con una sola persona. Entonces, eso. Y pues es un trabajo de mucha disciplina en donde uno va adoptando sus propias técnicas porque lo que yo hoy en día realizo no es ni la sombra de lo que aprendí. Entonces uno va modificando sus técnicas y ya va tomando experiencia.
¿Y qué tan importante es el cuidado post Es muy tratamiento? importante, es muy importante. Yo le digo a los pacientes, nosotros realizamos el 50% y queda de su parte el otro 50%, ¿ok? Los cuidados. Si quitamos las costricas, si arrancamos las costricas en los primeros 4 o 5 días, podemos arrancar el folículo, el bulbo o la raíz y no crecería el cabello. La exposición al sol, el sol genera inflamación, el fumar genera radicales libres y vasoconstricción, es decir, no va a permitir que el flujo sanguíneo llegue igual al folículo y puede comprometerse la supervivencia de las unidades foliculares. Entonces el cuidado del paciente es indispensable. ¿Y qué señales nos indican que una persona es candidato para un injerto capilar? Bueno, primero, las principales señales para que el paciente acuda a una consulta es ver que se está cayendo su cabello, ¿ok? Cuando ya el paciente es candidato a un injerto capilar es porque tiene un tiempo significativo percibiendo caída del cabello. Y si no, se le pueden señalar o se le pueden recomendar otros tratamientos capilares. O sea, una persona que, Sí. digamos, está perdiendo el cabello no siempre es un candidato a un injerto capilar. No siempre es un candidato. Primero tenemos que estabilizar la caída, evaluar muy bien, por supuesto, las causas de su caída, porque si es un déficit nutricional, si es un descontrol hormonal, primero hay que corregir la causa y si realmente esa causa generó una alopecia significativa que no se puede recuperar al instaurar un tratamiento específico para ese paciente, pues podemos proceder a realizar este procedimiento. ¿Quiénes consideran tú que se han realizado más este procedimiento? ¿El género masculino o femenino? El género masculino. Masculino. El 90% de mis pacientes son masculinos. Sin embargo, también existen pacientes femeninas que se han realizado injerto capilar. ¿Y comprende entre qué edades, más o menos? No hay una edad límite. Lo importante es que si el paciente es muy joven, evaluar que esa alopecia esté estabilizada, que no tenga un efluvio telógeno significativo, es decir, una caída masiva por alguna causa. En ese sentido, si el paciente tiene un efluvio telógeno significativo, indicarle tratamiento y luego evaluar si es candidato para realizar el procedimiento, pero no hay edad límite. De hecho, la mayoría de mis pacientes actualmente son pacientes mayores. ¿Qué costo tiene el injerto capilar? Sin embargo, no hay un costo estándar. Hay que evaluar al paciente y en base a la cantidad de unidades foliculares que amerite, pues va a modificar su presupuesto. No establezco un monto por unidad folicular porque sería poco accesible para el paciente. Muchos pacientes piensan que no es accesible realizarse el procedimiento de injerto capilar y no es así. Establecer un monto a la unidad folicular realmente resulta poco accesible, sin embargo sí varía según el área de alopecia a injertar. ¿Te ha llegado algún paciente joven? ¿Cuál Sí. es la edad más joven que te ha llegado con Sí, me han llegado pacientes hasta de 13 años, de 12 años. ¡Wow! Increíble. No sabemos, pero muchas veces los pacientes en esas etapas pues tienen un estrés significativo y este es uno de los causantes de la caída del cabello. ¡Wow! Buenísimo. Es buenísimo conocer eso y además saber tu pasión, que además eres parte de grandes organizaciones o asociaciones dentro del el centro estético, Sí, dentro del medio estético. Sí. Pertenezco a la Sociedad Internacional de Restauración Capilar, que es la instancia mayor en injerto capilar, a la Sociedad Argentina de Restauración Capilar, ya que ahí realicé mi diplomado en niveles iniciales y avanzados de posgrado de injerto capilar, y a la Sociedad Ibero-Latinoamericana de Trasplante Capilar. Utilizamos anestesia local, realizamos un bloqueo nervioso en la zona en que vamos a trabajar. El paciente siempre pregunta si hay dolor o no hay dolor, solo siente ese bloqueo y luego de eso, que dura aproximadamente 5 o 10 minutos, y luego de eso pues no hay dolor. Sin embargo, esto varía según el umbral del dolor de cada paciente. Tengo pacientes que refieren que están en un spa, como otros les molesta durante el procedimiento. Entonces, en base a eso, vamos reforzando la anestesia. Yo también les doy un ansiolítico vía oral. Entonces, muchos pacientes se quedan dormidos por periodos o por lapsos del procedimiento. La respuesta inflamatoria de cada paciente es variable. Existen pacientes que no se edematizan y hay otros que sí. Sin embargo, esto varía un poco según el umbral del dolor de cada quien.
Hay pacientes en los que durante el procedimiento no sienten nada de dolor, por lo que no es necesario reforzar esa anestesia. La anestesia que utilizamos está mezclada con solución fisiológica, entonces es líquido, ¿ok? Entonces, si el paciente siente dolor o amerita reforzar la anestesia, en varias oportunidades durante el procedimiento puede ser que ese líquido baje a nivel facial. Y eso sí puede ocurrir en párpados, en rostro. Sin embargo, siempre les digo que en un lapso de 3 a 4 días se dé ese edema. ¿Qué puedes recomendarle a todas esas personas que quieren realizarse un procedimiento estético, además del injerto capilar, y que aún tienen dudas, que no saben qué decidir, si les va a ir bien, si se va a ver natural o muy artificial? ¿Qué puedes recomendarle a esas personas? Que asistan a consulta. En consulta voy a aclarar todas sus dudas, ahí podemos planificar el diseño, podemos discutir cómo va a quedar su resultado, porque no todos los pacientes van a obtener los mismos resultados. Hay pacientes que tienen alopecias o un grado de alopecia androgenética muy avanzado y por supuesto es una de las preguntas que me hacen mucho los pacientes, que por qué algunos quedan con entrada. Me dicen que por qué los dejé muy frentones. Así, pero es importante mencionarles que no todos los grados de alopecia son iguales. Hay pacientes que tienen alopecias muy avanzadas y que no tiene sentido bajar la línea de diseño muchísimo y dejar alopecia en las zonas posteriores. Entonces, en esos pacientes hay que hacer un diseño de línea frontal un poco más conservador. Ok, o sea, en consulta el paciente puede familiarizarse con cuál va a ser su resultado y además estudiar cuál es su tipo de alopecia o qué lo puede llevar a tener esa condición. Así es. Buenísimo, para nosotros ha sido un placer tenerte hoy, esta tarde, aquí en esta edición de Pautas Venezuela. Ahora sí nos puedes dejar tus redes sociales y además si tienes tu página web o dónde podemos encontrarte, dónde podemos encontrar a la Lorena de Flavis, a la doctora Lorena. Para mí fue un placer también estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, me pueden ubicar en Instagram, @dra.lorenadeflavis con 2 i. Acá en Maracaibo estoy ubicada en Torre Altos y en Barquisimeto en Torre Verde. Muchísimas gracias por asistir esta tarde. Para nosotros ha sido un placer tenerte acá y bueno, yo también quisiera ir a esa consulta para ver qué me puedes recomendar. Allá te espero.